Hoy tendremos como tema el karma y dharma. Leyes del universo que conectan al hombre terrestre con su creador. Bienvenidos. Bienvenidos. Bueno, ya después de darnos cuenta cuál es el tema de hoy, que es un tema muy necesario de conocimiento de toda la humanidad, Gabriel, tenemos una pregunta. ¿Qué es el karma y el dharma? La ley más incomprendida en el planeta Tierra. Podría decir muchas cosas en este momento, pero lo que quisiera decir para comenzar es que esto no es un concepto de los terrestres. No es una definición lo que podría yo decir para satisfacer la necesidad de las personas para entender esta ley. Tendríamos que hablar de cuál es la lógica de la creación y de la existencia para que podamos entrar en el entendimiento del karma y el dharma, que en síntesis es el efecto de acuerdo a las causas que el hombre produce en su libre accionar en sus encarnaciones. Es muy notorio que la gente pregunte si causa y efecto y karma y dharma son lo mismo. Entonces te remitimos a ti la pregunta. No es lo mismo. Pensemos entonces en la profundidad de lo que es una causa. Hermes Trismegisto habló de las causas y de los efectos que éstas producen. Y la causa tiene su propia naturaleza dentro de la creación. Por ejemplo, la misma creación es el efecto de una causa que siempre es anterior. Siempre la causa es primero, siempre el efecto es después. El efecto es el hijo que ve a la causa como su progenitor. Y así se puede entender que la creación es el efecto de una causa mayor, que los soles que alumbran el universo son realmente el efecto de la causa que los creó, y que la inteligencia que manifiesta la vida en cualquier mundo, en cualquier criatura, es el efecto de una inteligencia mayor que las procreó. Como tal, la causa y el efecto establecen una relación indisoluble y estamos hablando de algo universal. Todo el universo está constantemente movido por causas y efectos que aparecen y desaparecen constantemente, expandiendo la creación. Siempre la vida es al mismo tiempo una causa y el efecto es la manifestación de ella. Porque sí, tendríamos que pensar en que la vida está antes de la existencia de la creación como un pensamiento, como una necesidad. Y esa vida, sin manifestarse, era la causa original de lo que después apareció como universo y se manifestó en la creación. Tengo que hacerlo así con esta amplitud para poder explicar, en el caso particular del hombre terrestre, sus causas no son totalmente de naturaleza luminosa, debido al atraso intelectual, a la ignorancia que se padece en este planeta como una enfermedad terrible. El hombre desvió sus pasos y al equivocarse, sus causas se desarmonizan, se desnaturalizan y producen efectos contrarios a toda esta vida de la cual ya les he hablado. Y allí es donde aparece el karma. ¿Qué es el karma entonces? Es el efecto de una causa que se desvió.
con una finalidad que vamos a abordar más adelante, que no tiene que ver con castigos de Dios ni nada de estas cosas que la gente ha creído que el Padre Eterno hace. Por lo tanto, y en conclusión, causa y efecto tienen una íntima relación y el karma aparece cuando la causa sufre una desviación. Muchas gracias, Mauricio, porque nuestros oyentes se están dando cuenta, igual que nosotros, la importancia de conocer la ley universal. Porque hasta ahora hemos pensado que son las leyes que hasta ahora de manera terrestre nos han dirigido, lo cual nos ha traído mucho dolor. Nos ha traído error, imperfección, maltrato, desunión. O sea, el efecto del que nos estás compartiendo, que es lo que estamos viviendo hoy en día, por lo tanto, esa ausencia de Dios en el hombre, porque no manifestamos al Padre en esa perfección. Total. Y cómo poder entender que ese dolor del cual ha vivido la humanidad es por desconocer estas leyes maravillosas que rige el universo, y de cómo explicarle que somos, o sea, que nosotros somos los responsables de salir de ese dolor. ¿Nos podrías compartir mecanismos para poder salir de esa ignorancia? Uno de los mayores logros es poder comprender la ley eterna a través de los conocimientos simples que se han traído aquí a la tierra. Entre esos la lógica de la lógica, que explica muy bien este asunto del karma y dharma y por qué existe el dolor para el hombre de paso por este planeta como una fuerza necesaria para depurarlo de su propio error, no como un castigo. Se sobreentiende, por lo tanto, que ese dolor es el efecto del error propio, en este sentido explícito de la ley. Es decir, el hombre que se equivoca sufre un dolor cuando ve venir el efecto de su error. Y en la vida, eso es cotidiano en la humanidad terrestre y en cada individuo, se entere o no se entere de por qué está pasando ese sufrimiento. La ley del karma y el dharma no está sujeta a si el hombre cree en ella o no, a si el hombre la conoce o no, no importa. Todos están sujetos a esa ley. Vamos a conectarlo con conocimientos más anteriores. Las profecías dicen que el hombre se desvió del camino del corazón. Ahí está la causa del dolor. El hombre violó el tratado sempiterno de la vida. Otra causa central del dolor. Sus caminos fueron pecaminosos. Ahí está. Es la reiteración de la causa que está o que generó el efecto que hoy en día se ve aquí en este mundo. Si el hombre se desvió del camino del corazón, de su corazón, entonces se salió de la ley eterna para violarla cotidianamente. Estas leyes de las que les hablo, que produjeron la vida, el hombre, por desconocerlas, inmediatamente las ataca. ¿Cómo se ataca? Bueno, viviendo de maneras contrarias al mismo planteamiento de la vida. El hombre se llena de vicios. Eso ataca su propio cuerpo, su propia mente. Inmediatamente está violando la ley. Y eso va a generar un efecto. El hombre ataca a los demás con injuria, con egoísmo, con codicia. Quiere aplastar, quiere competir, quiere derribar, quiere dañar. Tiene odio en el corazón. Y ese conflicto genera violencia sobre otros. Y eso es una causa que produce un doloroso efecto después. El ser humano se le olvidó cómo vivir integrado al planeta Tierra. Entonces destruye la vida y no le importa. Tala todos los árboles con tal de negociar toda la madera y venderla lo más cara que pueda. Y no importa que después se quede sin agua. ¿Cómo no piensa en que eso va a secar la tierra? No, no le importa porque va a ganar dinero vendiendo la madera. Ahí se desvió del camino de la vida. Y eso es tan lógico como absurdo pensar que un hombre haga eso. Y lo hacen en el mundo entero, las grandes corporaciones y empresas y aún
Los pequeños empresarios siempre quieren ganar y ganar y ganar y ganar dinero sin pensar en la vida y en la continuidad. Por esa condición de ceguera, una serie de efectos en masa se vuelcan sobre las personas y le ponen un peso terrible encima en su vida. El dolor, el sufrimiento, es el efecto del error del hombre. Ahí en ese panorama que he puesto muy general, ustedes pueden encontrar respuestas a por qué hay tanto sufrimiento en el mundo. Porque la humanidad está decadente. Solo tiene causas que son contrarias a la luz, a la verdad y a la ley. ¿Qué se puede esperar si la vida es lógica? Pues los efectos van a producir terribles dolores. Esta guerra que ya empezó por allá en Oriente y que se va a recrudecer con el tiempo, es parte de esa falta de entendimiento de la ley. Porque si bien esa guerra la hacen allá, esa rebelión que tanto hemos denunciado que no pertenece a este mundo, la humanidad se hace partícipe de ello. Si no participara sería más fácil supervivir a eso, pero no. Los hombres toman partido, deciden odiar, deciden matar, deciden derramar sangre y deciden entregar su vida a ello. Entonces, ¿de qué se queja después la humanidad? Si no ha entendido que es, en mucha medida, culpable. Siendo que es víctima porque ha sido engañada, es culpable porque no ha entendido que por ahí no es. Si el dolor y el sufrimiento le están mostrando que ese no es el camino, ¿por qué sigue por ese camino? Ahí se vuelve culpable. Por esta condición, el karma aparece. Y cuando el hombre lo entienda y lo supere, cambiará el rumbo de la humanidad. Excelente. Qué bueno todas estas herramientas, Milena, ¿cierto? Es que andamos como tan desconectados de esa parte de la ley, que tenemos que entender lo que es la ley a la que nos tenemos que vincular para poder hacer estos procesos. Porque qué triste escuchar lo que nos dice Gabriel Mauricio, cómo nosotros los hombres nos hemos ido alejando y somos nosotros mismos los que violamos esas leyes y por eso cometemos tantos errores. Y lo peor y lo que estamos entendiendo acá, esa consecuencia karmática que vamos adquiriendo nosotros por no estar ahí pendientes, atentos y vigilantes a cada una de las acciones que hacemos. Y realmente el dolor ni siquiera ha sido suficiente para darnos cuenta que debemos cambiar el camino. ¿Cómo no asumir la responsabilidad de que cada dolor está viniendo de mí mismo? Entonces lo que nos está faltando es también conocernos a nosotros mismos, que como nos hemos venido dando cuenta y lo que nos acaba de contextualizar Gabriel Mauricio al principio de cómo todo en la creación ha sido una causa y un efecto de la luz, de la creación de la misma vida, pero nosotros hemos aceptado la enfermedad, el dolor como cotidiano. ¿Cómo podríamos pensar que eso es así cuando vemos la perfección de cada creación, incluso nuestra propia creación? El cuerpo nuestro es muy perfecto. La forma en que trabaja el corazón guiando todo lo que somos, como mis pulmones, yo no les tengo que decir, recuerden respirar, mis ojos, vea, ciérrense o escuche, cómo ha sido una mecánica tan perfecta y poder nosotros como humanidad en esa ceguera y cómo esa falsa imagen ha impuesto en nosotros que nos hagamos, como dice Gabriel Mauricio, cómplices, sin asumir la responsabilidad porque es más fácil culpar a otros. Y ahí es donde estamos asumiendo un dolor que al último nos va a quitar la vida. Exactamente, es supremamente cotidiano eso que está pasando. Acá entonces estaba recordando que hemos hablado en muchos de los programas acerca de las leyes del amor, de la paz y de la armonía, ¿cierto? Pero entonces, con todo este contexto y todo lo que Gabriel Mauricio nos anda explicando, vemos que el mundo está haciendo todo lo contrario a esas 3 leyes principales que nos dio el Padre. Gabriel Mauricio, si entonces
si estamos haciendo lo contrario a las leyes, eso tiene una consecuencia karmática. Indudablemente. Entonces, ya tenemos elementos para decir qué es el karma. Karma traduce débito con la ley eterna. Es una deuda y hay que pagarla. Se trata de aprender. Se trata de que el espíritu no se pierda por el error. Se trata de que el dolor que a veces nos somete y nos hace blasfemar, como dice la lógica de la lógica, genere en nosotros un efecto de conciencia, que quien no quiere seguir teniendo dolor haga algo para deshacerse de él y pueda darse cuenta que ese algo que hay que hacer es dejar de producir la causa que lo genera. Y ahí es donde el ser humano entiende que él es el responsable de su propio dolor. Cuando se da cuenta, corrige el error que causaba dicho dolor y este se elimina. El karma desaparece cuando el hombre hace esa maravilla y cumplió su efecto con matemática precisión. Quiere decir que la toma de conciencia disipa el karma, porque no se necesita más dolor en un espíritu que ya aprendió que estaba equivocado y corrigió. El karma ayuda al hombre a corregir su senda. Por esta condición, el karma es necesario para el hombre de paso por este planeta. Necesario. Si no existiera el karma, la humanidad no tendría esperanza alguna, porque si es bien difícil diciéndole la verdad a los hombres que la entiendan, ahora qué tal que no existiera ninguna ley de causa y efecto que le hiciera ver los terribles efectos y dolores de sus propios errores. El hombre estaría perdido. Serían espíritus que se van a un despeñadero sin ningún tipo de advertencia. Sería terrible para el Padre Eterno perder a una humanidad que no tuvo ni siquiera la oportunidad de aprender de sus propias fallas. Por lo tanto, el karma no es un castigo. Es una estrategia de la ley eterna para rescatar a los espíritus que se pierden por el camino de las tinieblas, de sus propios errores, de sus propios vicios y de sus propias miserias. Es una maravilla el karma. Por esta condición, entonces, hablemos un poquito más para cerrar la respuesta de cómo se producen. Pues resulta que estos cuerpos que a nosotros nos dieron es para que el espíritu aprenda. Y si se usa para lo que fue hecho, el espíritu va a aprender sin karma. Pero si se usa mal el cuerpo y se cometen toda clase de delitos en contra propia o de otros, usándolo, estoy hablando, si es del cuerpo, entonces, ¿cómo se usa la boca? Cuando se habla, ¿qué se dice? ¿Qué efecto tienen mis palabras en otro? Ah, y si estoy lleno de odio, ¿cómo son mis palabras? Ah, y cómo quiero herir al otro para que se sienta mal. Y entonces yo les lanzo un puñal y un dardo y una flecha y una bala con mi boca. Y que sufra. Bueno, ahí estoy usando la boca. ¿Pero para qué? Ay, mis manos que me las dieron para servir, para construir, para crear, para ayudar a otros, para hacer muchas cosas que son buenas en la vida y en la tierra. Y si las uso para robar, ¿qué puedo esperar? Y si con estas el asesino mata a su víctima, ¿qué puede esperar el asesino? ¿Que eso queda indemne? ¿Que eso queda impune? De pronto en las leyes de la tierra y los congresos que siempre favorecen a algunas personas que andan libres siendo los peores criminales. Pero allá arriba no funciona así. Estas leyes no se pueden violar ni cambiar. Hay una ley suprema de justicia que caerá con todo su peso sobre los hombres en determinado tiempo. Y eso también es el efecto que esa causa generó. En conclusión, el uso del cuerpo es el que activa el karma o genera el dharma.
Y la toma de conciencia del espíritu es el que reivindica o se reivindica a sí mismo para dejar de equivocarse. Así entonces podemos entender que según como las personas hagan con su cuerpo y en su vida, son los karmas que encontrarán en su camino, o también los dharmas, que al contrario no son una deuda con la ley eterna, que se paga con aprendizaje doloroso. En este caso el dharma es el mismo aprendizaje, pero sin dolor, sin dolor. Y esa es la mecánica natural de aprendizaje del espíritu en todos los mundos habitados del universo. En este planeta, por la humanidad ser tan ignorante de la realidad, de la verdad, pues el karma aparece. Pero en otros mundos no hay karma, no se necesita. Ya otras humanidades han logrado entender y avanzar en su propia escala espiritual a un punto en el que no necesitan dolor para su aprendizaje. Y no violan jamás la ley, por ello el karma desaparece. Como tal, y en un más o menos he hecho un esbozo para que la gente pueda entender cómo funciona mecánicamente esta ley, como ya lo dije, con matemática precisión. Gabriel, yo siento en tus palabras y en el conocimiento universal mucho amor, porque así como el padre y la madre forman a sus hijos y están todo el tiempo vigilantes a que no cometan errores, porque son los guías los cuales fueron responsables de guiar a ese niño que está en formación. Yo siento en el karma y el dharma y en las leyes del universo el amor para que nosotros volvamos a la sensatez, para que entendamos y comprendamos. Invitamos a nuestros oyentes para que rememoremos. En muchos programas hemos tocado en la voz de los corazones que nosotros somos espíritu, y cuando comprendamos que realmente somos espíritu y escuchemos el corazón, entonces los conocimientos que nos trajo Jesús, que los hemos compartido en la voz de los corazones a través de todos los invitados, y en este momento Gabriel nos está ampliando cómo ese amor universal está llegando a nosotros cuando Olga rememora el amor, la paz y la armonía. Entonces la invitación es: somos espíritu y la experiencia la vivimos en este cuerpo físico, pero el propósito, como nos lo explica Gabriel, es que necesitamos mejorar, aprender y salir del dolor. Milena, mejor dicho, con esta explicación uno como que se quita un cargo de encima, como una pesadez, porque entender estos procesos es una bendición, porque uno pensaba que el karma era un castigo. Claro. Entonces uno entender que antes es una oportunidad que nosotros tenemos para reivindicarnos y poder ascender en este espíritu. Yo digo que estas enseñanzas de hoy han sido maravillosas. ¿Qué te parece, cierto? Claro que sí. Excelentes. Bueno, y así como nosotros estamos de felices, esperamos que nuestra audiencia esté tan feliz y entendiendo este tema tan maravilloso para hacer los cambios que cada uno necesitamos. Qué rico entonces poderlos saludar hoy desde la voz de los corazones, saludar a todas esas personas que nos están viendo, a esas personas de Estados Unidos, de Europa, del País Vasco, de Chile, México, porque tenemos audiencia en todos estos lugares. Y cómo no, en Venezuela y en nuestra Colombia hermosa. Entonces, qué rico, sean todos bienvenidos siempre a este programa y un gusto poderlos saludar. También saludamos a los que hoy no nos pueden estar viendo, pero que seguro nos van a ver más adelante, porque ustedes, los que nos están observando, van a compartir este programa tan maravilloso que es una herramienta muy eficaz para el ascenso espiritual. Y que si sentimos en nuestro corazón todo lo que está pasando en la humanidad, vemos la necesidad de transmitir estos mensajes. Todos sentimos de alguna manera la necesidad de ayudar, pero estamos encontrando las herramientas. Hagamos diligencia de lo que nos está entregando esperanza, nos está entregando una oportunidad de reivindicarnos. Y Gabriel, entonces, tengo una pregunta. Entonces, ¿la ley del karma se genera o se aplica solo en esta encarnación o nos viene acompañando a través de nuestras vidas anteriores?
equilibra todas las encarnaciones, porque se trata de un espíritu que aprenda y que avance. Y si hablamos de espíritu, no hablamos de una sola vida. Vida en carne, estoy refiriéndome. La ley, por eso entender la ley es indispensable. Para un espíritu es que tenga miles de encarnaciones, en millones de años, y que pueda acumular inteligencia para que pueda avanzar en sabiduría, crecer y crecer y crecer, sin final conocido para ese proceso. No existe un final que detenga el ascenso de un espíritu, como quien haya puesto hasta aquí puedes llegar, y es tu máxima elevación. No existe el límite. La creación del Padre Eterno es eterna porque Él también lo es. Y bajo esa condición, Él dotó a sus humanidades de las mismas virtudes que Él posee, para que lleguen al cabo de la eternidad a ser tan grandes como Él. Y si el hombre de la tierra es capaz de entender eso, sabrá que la vida es eterna y que el espíritu es inmortal y que el cuerpo jamás ha representado la vida real. Eso ha sido un engaño. Es más bien una herramienta, como tú lo referías, un vehículo que, bueno, en el caso de los terrestres se envejece, se enferma y algún día falla y se produce lo que llamamos muerte. Pero la muerte no existe. Eso se llama desencarnación. Muerte es si el espíritu muriera, cosa que no ocurre con la desencarnación. Este entonces toma nuevo cuerpo, pero lleva consigo todas las memorias, todo el aprendizaje, toda la luz que en esa vida que terminó, él logró acumular a la siguiente vida y continúa su camino de ascenso. El espíritu nace varón y hembra en esas miles de encarnaciones. Tiene la experiencia de ser madre muchas veces y tiene la experiencia de ser padre muchas otras. Nace, es esposo, es padre, es abuelo, y luego en otras es hija, es hermana, es madre y es abuela. De manera que es demasiada sabiduría la que un solo espíritu tiene acumulada. Ahora podemos aplicar lo que hemos dicho en esa fórmula de ley para los espíritus. Todo error que en una vida se cometa, si fuera uno solo, ahora sumemos todos los errores que en una sola vida se cometan, generan aprendizaje. No lo llamemos karma por ahora, sabemos que es karma, pero por si acaso a alguien le queda duda y cree que eso es un castigo, llamémoslo aprendizaje. Esos errores, con dolor. Y si esa persona no corrige por no entender, en el tiempo que esa encarnación dura, ese karma se va a la siguiente encarnación. Porque lo repito y lo voy a decir varias veces, es aprendizaje. Y la finalidad del karma es devolverle al espíritu la integridad que perdió por ignorancia. Significa que hasta que no aprenda, el karma no se elimina. De manera que, reitero, si se termina una encarnación y el espíritu padece dolores y sufrimientos por tosudez, por necedad, por no corregir, por seguir en el camino de las espinas, nacerá con ese karma. Y nacerá de maneras que no se pueden sospechar, no se pueden predecir. El karma es una ley que tiene vida propia y conciencia propia para determinar la dosis justa que un espíritu necesita, digamos entre comillas, de dolor para que pueda aprender. Pero ese dolor se manifiesta o ese karma se manifiesta en una situación de vida que no se puede predeterminar. Así entonces, por ejemplo, un hombre que mató a su hermano por odiarlo y luego murió después de haberlo hecho. Ambos nacen de nuevo y nacen como siameses. Ese es un modelo de karma. Nacen siameses para que aprendan a tolerarse en esa vida siguiente. Aprendan a comprenderse.
sin separarse físicamente. Y les toca así. Y si lo analizan bien, eso que parece una gran calamidad congénita, ayuda a esos dos espíritus a tener otro tipo de vida, de entendimiento. Y las historias abundan, están documentadas, hay muchos programas que muestran siameses que viven 30, 40, 50 años y se aman, aprenden a caminar los dos solo con un par de piernas. Uno habla, el otro escribe. El uno tiene novia y el otro tiene otra novia. Esos casos se ven en la India, por allá. Pues resulta que esos son karmas que están dotando a ese espíritu de un tremendo aprendizaje en esa encarnación. Indudablemente se debe a que hicieron algo grave en la anterior. Entonces, para que podamos comprender mejor, yo tengo aquí un material que está en el libro de Daniel, en la carta número 10, para toda la audiencia que tenga esta información o tenga acceso a ella, y que habla precisamente de cómo funciona el karma a través de las encarnaciones. Resumiéndolo de esta manera. Y el cuerpo será dotado para cumplir entre los elementos. Más de él debes dar cuenta en tu ley de karma. Si lo corrompes con vicios y suciedades, en esta vida, en la siguiente, degradado serás. Ahí hay que entenderlo. Si lo destruyes con guerras y matanzas, asolado vendrás. En todo el sentido amplio de esa palabra. Es el karma de la siguiente vida. Si lo deterioras con mal uso de tu vida, en parte se te quitará. Si debes ojos y pies, cojo y ciego nacerás. Y ahí se puede entender. Y está la respuesta a una pregunta muy frecuente en las personas. ¿Por qué un niño nace ciego? ¿Por qué nace sin brazos, sin piernas? La pregunta es, ¿qué hizo para merecerlo? Bueno, pues no hizo nada en esa vida. Pero no existen los accidentes. No existen las casualidades. Todo en el universo está sujeto a una ley. Y Jesús lo advirtió. No se mueve la hoja del árbol sin la voluntad del Padre Eterno. Por lo tanto, ese espíritu que reencarna en ese bebé que viene sin ojos o sin manos o sin pies, cometió los delitos en la encarnación anterior que produjeron ese efecto en la siguiente encarnación. Se trata de karma. Y así tendrá que aprender. Y seguramente, si esa encarnación con ese cuerpo permite que ese espíritu entienda muchas cosas y comprenda cómo vivir, entonces el karma se disipará. Nacerá nuevamente con su cuerpo reintegrado completo. Y así continuará. Y se habrá salvado un espíritu que tal vez fue asesino, que tal vez fue criminal. Y ahora es un ser de bien. Miren cómo funciona el Padre Eterno y la ley. Es una maravilla. Es capaz de restaurar el daño terrible que hace Lucifer en los espíritus y en las mentes, que por eso la gente comete tantos delitos y hay tantos karmas, porque Lucifer tiene engañado a todo el mundo con este sistema y la gente cree que hace lo bueno y realmente está haciendo cosas terribles. Pero sigamos con esto. Si conviertes el cuerpo en violencia sexual, sexo no tendrás. Y ahí entran muchas enfermedades y condiciones humanas que en este tiempo se ven también. Si le mutilas en pleitos, lisiado vendrás, el karma cobrará. Si tu mente te envilece, loco serás. El cuerpo es el vehículo de estar y ser en esta dimensión. Sin él, ninguna criatura hombre puede pretender la enseñanza de este mundo. Sin él, la mente humana no obtendrá sabiduría. Ahí pues tenemos en esta sabiduría de Daniel la respuesta lógica de la causa y el efecto en el karma y en el dharma. Gabriel, y para todos nuestros oyentes, para nosotros, el peor enemigo que tenemos en este momento es la ignorancia. Y cómo
este sistema nos ha impuesto una educación y una formación a su amaño, en lo cual estos temas que hacen parte de permanecer vivo, y no estamos hablando ya como nos lo explicaste solo del cuerpo, sino vivos en el espíritu, y que exista esa armonía, esas leyes vivas acá en la tierra. Esas explicaciones sé que a todos nuestros oyentes les está dando respuesta, porque sé que muchos de nosotros en su momento, al no comprender que hemos acumulado por encarnaciones esa violación a la ley, pues con la familia que me encuentro mantengo disgustos, no me gusta la mamá que tengo, porque este vecino o esta pareja que me corresponde, o porque mi hijo nació así, es que es un castigo de Dios. Entonces, cuando empieza el conocimiento de la ley universal a conocerse, sé que para muchos de los que nos están oyendo empieza a llegar esa paz, porque entonces ahí es donde va a empezar la mecánica de que seamos responsables de lo que nos explicaba Gabriel, qué estoy haciendo con lo que hablo. E incluso aquí en La Voz de los Corazones lo hemos tocado, un pensamiento ya está haciendo una obra. Si yo pienso mal del otro, entonces lo que es como efecto va a ser que la persona yo no guste, ella no quiere estar cerca de mí, pero yo puedo decir en esa aparente inocencia, pero que yo sé en mis pensamientos que tengo de decir, ve, pero si yo nunca le he dicho nada, si yo no le he hecho nada, porque no gusta de mí, porque todo el tiempo se enoja. Pero uno en la conciencia, como lo hemos venido hablando en este programa, la conciencia sí sabe que hay un pensamiento que no es fiel a lo que estoy diciendo. Entonces, muchas gracias, Gabriel, porque esa carta de Daniel nos ayuda muchísimo a muchas respuestas que no tenían, esas preguntas que no tenían respuesta. Y hoy se comprenden. Así es. Yo, por lo menos, estaré muy atenta porque es que es tengo que estar pendiente de cada una de las acciones que vamos teniendo para evitar entonces esos efectos tan contrarios a los que nosotros deseamos. Me parece muy rico saber que, digamos, el karma es una oportunidad. Entonces, qué bueno que así uno lo entienda, porque entonces no está renegando por lo que le está pasando, porque uno entonces sabe que, esto es un proceso karmático, bueno, de la mejor manera lo asumo para poder entonces, ir adelante como en el proceso, ¿cierto? Y aquí me surgió otra pregunta, Gabriel Mauricio, y es la siguiente. Si yo tengo un mal pensamiento, por decir algo, digo, ay no, cuando me encuentre a esa vecina que no me gusta y le voy a pegar una vaciada porque no me regaló el azúcar, por decir algo. Pensé y tuve ese pensamiento, pero resulta que me encuentro a la vecina y yo no le digo nada, a mí ya se me había olvidado eso, no hice la acción. De todas formas, eso se me convirtió en algo karmático o ya pudo haber pasado así como, bueno, pasó de largo y ya. Esa pregunta es muy buena, muy buena. Vamos a aclarar primeramente qué pasa con el pensamiento. La pregunta que hay que hacerse antes de responder esta es si el pensamiento es vano en el hombre. Quiere decir si no produce nada. Una cosa que va y viene dentro de la cabeza sin tener ningún efecto ni importancia. Estamos de acuerdo en que eso no es así. Los pensamientos son fuerzas poderosas que en la mente tienen efectos devastadores o, por el contrario, edificantes para el hombre. Tan poderoso es que determina qué se va a decir, determina qué se va a hacer, determina el proceder y hasta el modelo de vida que una persona tiene. Y está incidido por la información que este mundo luciferino, porque hay que decirlo, todo el mundo, hablo del sistema luciferino, ha instalado en las mentes humanas y eso corrompe los pensamientos.
En primer lugar, hay que entender que el pensamiento tiene un efecto sobre la persona, antes que en cualquier otra. Al primero que ataca mi pensamiento es a mí, o que levanta mi pensamiento es a mí. Si yo juzgo a otra persona, aunque no lo diga, cosa que está bien, aunque yo no le haga daño a esa persona, cosa que está bien, ya me hice daño yo, ya me envenené yo. Y mi cuerpo completo se resiente con un pensamiento que esté cargado de esa vibración. Tanto que las personas se pueden enfermar. Y es bien sabido, hace muchísimo tiempo, de las enfermedades psicosomáticas. Quiere decir, pensamientos y emociones que se somatizan manifestando enfermedades físicas. El estrés se sabe en todas partes que produce enfermedades. Entonces sí, el pensamiento desviado ataca a la persona. Tengamos en cuenta lo que Jesús dijo una vez y esa es la respuesta. Jesús dijo, Moisés os dijo, no cometerás adulterio. Mas yo os digo que si has codiciado a una mujer en vuestro pensamiento, ya has adulterado con ella en tu corazón. Imagínense lo grave que Jesús acabó de decir. Entonces, sí, el pensamiento es el principal motor de deterioro humano. La decrepitud de la mente es la del cuerpo, la del espíritu y hasta la del alma. Por lo tanto, si el hombre es capaz de cambiar su modelo de pensamiento hacia el de la vida real, inmediatamente el karma desaparece en él. Porque va a limpiar todas sus acciones, va a limpiar su relación con los demás y va a dejar atrás el orgullo, la soberbia, la codicia y todo el egoísmo que antes lo volvía un hombre degenerado. Todo está en el pensamiento. Es el punto de partida de cualquier cambio interior, el pensamiento. Y la razón por la que la ignorancia es tan importante perpetuarla por este sistema y quienes lo gobiernan, es que la gente no cambie su modelo de pensamiento. Que siga pensando en lo mismo. Ah, sí, el sentido de la vida es ser millonario. Ya, está grave. Va a llegar a viejo forrado en billetes, pero pobre por dentro y con un montón de karmas encima para la siguiente vida. Se dañó ese espíritu totalmente. Solo por pensar eso en toda la vida y buscarlo. No, el varón es más varón si tiene muchas mujeres. Terrible, ya está muerto. No fue capaz de tener una sola esposa, hacerla feliz, tener familia, y se fue con un montón de karmas encima, con sus logosoles totalmente destruidos, a padecer dolores en la siguiente encarnación. Y así, tantos ejemplos que podríamos poner, solo por un pensamiento cultural o razonativo que en síntesis es mentira, y que llenaron de karmas a las personas de la tierra. Tenemos, atención, no que cuidar el pensamiento, que cambiarlo, pero de fondo, desde la raíz, sustraer toda la basura que está ahí metida en la cabeza, todos los conocimientos que son inútiles por ser falsos. Sembrar como si fuera un jardín otra clase de flores en la mente, otro tipo de conocimientos que edifiquen el espíritu, el alma, el ser, que hagan que el hombre sea mejor ser humano. Y allí, con un trabajo, el pensamiento cambia y la raíz de los karmas desaparece. No, yo estoy, mejor dicho, maravillada con estas enseñanzas. Es que podríamos decir que uno decía, ah, yo no cometí esa acción, entonces tranquila, no pasó nada. No pasó nada. Mira todo lo que nos afecta y qué bueno que podamos hacer esa transformación.
Yo invito a toda nuestra audiencia, a todos los que nos están viendo y o escuchando, qué rico que nos dejen sus comentarios ahí en el chat, cómo les ha parecido, han entendido, les ha gustado el tema y han aprendido. Es que realmente es el aprendizaje que cada uno vamos adquiriendo, ¿cierto? Entonces, porque son herramientas supremamente valiosas. Uno, de verdad, uno pensaba que ya el pensamiento y no pasaba nada. Gracias, Gabriel Mauricio, por esta información tan valiosa. Adelante, Mile. Bueno, y lo hemos hablado también acá en La Voz de los Corazones, que está alimentando nuestros pensamientos, que estoy viendo, sintiendo, escuchando, oliendo y haciendo con mis 5 sentidos. El reeducado nos habló en los nuevos sentidos revelados sobre el tema, y hoy clarificamos cuál es la consecuencia de esta inconsciencia o de creer que no pasa nada, nadie me está viendo, yo estoy aquí solito, pero ya estamos dándonos cuenta con este programa el efecto que va a traer a nuestras vidas si seguimos ignorando que el Padre Creador está por dentro y sabe todo lo que nosotros tenemos en intención. Y bueno, escuchándote, Gabriel, tengo una pregunta. Todas las enfermedades entonces son karma, y todas esas condiciones de malformaciones son karma, todas. No, no todas, porque el karma, por todo lo dicho, ya entendimos que sucede a raíz de un error propio, de una mala actuación. Pero hay otro tipo de daños que el hombre padece, que le causan grandes sufrimientos, que se suceden por ataques del exterior a nuestro ser, a nuestro cuerpo, a nuestra mente, a nuestro espíritu. De hecho, la planificación es llenar a la humanidad de karmas, atacándola de diversas formas, incluyendo armas bacteriológicas para llenarlas de pestes, de llagas en la piel, y un plan de información fétida para envilecer las mentes de los hombres, y que estos, en esas condiciones, ya se llenen de karmas a sí mismos por su mal proceder. Lo que quiero decir con esto es que no todo es karma. Yo tendría que hacer la pregunta. Cuando un comerciante de marfil sale con su escopeta a cazar elefantes, mata al más grande, cercena sus colmillos y deja el cadáver, ¿qué karma tenía el elefante? Hay que entenderlo desde ahí. El animal no hizo nada para que el cazador viniera e hiciera eso. Bueno, vamos a trasladar eso ahora a la humanidad. Viene una rebelión llamada Diablo y Satanás, que engaña al mundo entero, y en el Apocalipsis eso está claramente dicho y denunciado. Viene y nos engaña con distintas fórmulas. A partir del 2020 se sentó un precedente que para la humanidad va a ser muy difícil de borrar, que hoy en día todos están cayendo en cuenta que en ese momento no creyeron, atacaron los cuerpos de las personas. Y hoy en día hay enfermedades que se suscitan a partir de ese ataque. Por lo tanto, ahí no hay karma. El hombre ha sido víctima de una invasión extraterrestre que lo ataca constantemente. Por lo tanto, la justicia de la que hablé tangencialmente va a barrer con toda esa rebelión, pero la va a aniquilar. Y eso tampoco es un karma para la rebelión. Es que recuerden que el karma se da para que el hombre corrija y pueda reivindicarse y rescatar su espíritu.
esta rebelión de entidades parásitas luciferinas no tiene cualidades para corregirse, porque su naturaleza es ser tinieblas. Entonces la justicia lo que hace es borrarla. Pero con el hombre no actúa de esa manera. Da la oportunidad, da tiempo para que el hombre se enderece a sí mismo. Bajo esa condición, el karma funciona. Sí, ahí se puede separar entonces lo que se produjo por un ataque a la dignidad humana, a la salud humana, en el caso de la enfermedad, que es tu pregunta, y las de karma, que sería otra cosa muy distinta. Pongamos el ejemplo que puede ser bastante típico, pero funciona. Una enfermedad llamada cirrosis es producida por el envenenamiento, la toxicidad a través del consumo del alcohol. ¿Quién hizo eso? Bueno, el hombre. El que es dueño de su propio hígado lo enfermó y ahí tiene causa y efecto. ¿Es alcohólico? Cirrosis. Ah, causa y efecto. ¿Tiene cáncer de pulmón? Fumador. Entonces, tengo que concluir diciendo esto para toda la humanidad que nos está escuchando. Sálganse del engaño de estar fabricando karmas para sí mismos por creer en los cuentos de este mundo. El hombre padece karmas porque su razón cultural lo hace proceder equivocadamente. ¿Quién dijo que todo lo cultural es bueno? ¿Quién dijo que todo lo cultural es sano? Una cosa es lo cultural, otra cosa es lo natural. Lo cultural se manipuló para desviar lo natural. Y el karma aparece por ignorancia y por estupidez. Y si se elimina esa ignorancia y estupidez, el karma desaparece. Así pues, el hombre sí puede deshacerse de los karmas, aunque se entienda que los padece porque fue engañado. No importa, es responsable de su cuerpo y solo él se los puede quitar. Lo demás, esas otras cosas de ataques que vienen de Lucifer, que ya les dije, que no son karma, no se preocupen tanto por eso. Recuerden que hay una justicia allá arriba que va a aplastar con su bota toda la suciedad que fue arrojada a este planeta. Y recuerden que hay un señor llamado Miguel Arcángel que está muy bravo con Satanás. Lean el Apocalipsis en el capítulo 2 y se van a dar cuenta quién es Miguel y qué va a pasar con Satanás. Dice que le queda poco tiempo. Eso va a ser borrado. Nosotros dediquémonos a que ya no nos toquen más ellos. Dediquémonos a protegernos de todas las amenazas y acechanzas para que nos equivoquemos y nos llenemos de dolores y sufrimientos. Hagamos un trabajo por preservarnos a nosotros mismos y por ayudar a los demás a no caer en errores. Y verán que no nos pueden ni tocar ellos y los karmas que tengamos también desaparecen. Y aquí también estaba pensando y te genero esta siguiente pregunta. Es cuando las personas mueren, digamos que tienen la oportunidad, porque nos han explicado que pasan por un túnel y tienen la oportunidad de ver todas esas acciones que realizaron en la vida, buenas y malas. Digamos que cuando uno está viendo esas malas en ese paso, uno podría decir, ay no, me quiero arrepentir en este momento de todo ese dolor que generé, de todo eso, y arrepentirse en el momento y ahí saldar su cuenta karmática. ¿Se puede o no se puede? No se puede porque esta ley obedece a una lógica. Y la lógica es la reivindicación del espíritu para disipar un karma. Y tal reivindicación no se puede hacer en otra dimensión. Se tiene que hacer en esta dimensión que se da en los espíritus encarnados. O sea que tenemos cuerpo, esta dimensión. Cuando hablamos de túnel ya estamos hablando de otras dimensiones en las que el espíritu toma conciencia de las faltas que cometió, pero ya no se puede arrepentir ahí. Ahí se entera
porque en toda una vida, equivocándose, no se enteró del daño que produjo a otros. Y ahí sí se entera. Y el dolor es grave, más porque ya no puede pedirle perdón a nadie. Ahí le hacen sentir el dolor que le causó a los demás, por eso es tan grave, en el túnel de tiempo-espacio de la desencarnación. Y en ese tránsito toma conciencia del karma que para la siguiente encarnación tendrá que afrontar, pero encarnado en la siguiente vida es que lo podrá disipar. Ya muerto, digámoslo entre comillas, no se puede hacer nada. Por esta condición es necesaria la enseñanza de este conocimiento ahora, no para cuando nos muramos, entonces no, pues voy a cometer todos los crímenes que pueda en la vida, que en el túnel me arrepiento. Y ya, cuando nazca, estoy en cero deudas porque me arrepentí en el túnel y listo. Entonces, imagínense, todos los criminales harían fiesta porque no habría ninguna ley que le cobrara ninguno de los errores que cometen, ni sus pecados, ni sus crímenes. No, al contrario. En vida, ya sea en esta o en la que viene, se paga con dolor. Y si se aprende, ahí se reivindicó el espíritu y se rescató. Si no se aprende, ese karma va a durar un tiempo, pero luego el tiempo le va a pasar factura y le va a decir, oiga, señor espíritu criminal, asesino, vea usted, le di 1000 encarnaciones para que usted corrigiera, pero en todas fue asesino y cada vez peor. Hasta aquí llegó su tiempo. Lo borro del libro de la vida. Usted perdió el horizonte de la luz y ya no es un espíritu del Padre Eterno. Pierde su alma. Y esa decisión la toma el anciano de los días. Así que tampoco se puede tener toda la eternidad cometiendo un karma por no querer salir del error. Hay un límite. Y para esta humanidad, para toda, esta encarnación es el límite que nos dio el anciano de días. Arrepentimiento es reivindicación. Arrepentirse es repararse. Es entender que estábamos desajustados y por eso le hicimos daño a otros. Un hombre arrepentido ya no comete el mismo error nuevamente. Ahí se arrepintió. Eso hay que hacerlo en vida. No hay otro camino, no hay otra manera y es la única forma de reivindicar el espíritu en vida. No, ¿qué es esto? ¿Qué es esto tan maravilloso? Porque con esto que tú nos acabas de decir, Gabriel Mauricio, siento que debo agradecerle al Padre por la vida. Porque es que tener esta oportunidad, es que es una oportunidad, de pronto nosotros no la valoramos tanto, esa oportunidad que tenemos de reivindicarnos de cada mala acción, cada detalle, un pensamiento, esos pensamientos imperfectos, ese no querer al otro, no perdonar, no pedir perdón. Entonces, agradecer la vida para poder reivindicarnos y poder ir en ese túnel derechitos, porque es que sí, muy fácil sería, no, pues allá me arrepiento y aquí sigo haciendo hechas y panochas. Entonces, qué bueno que todos los que nos están viendo también nos ayuden pues con sus reflexiones que son muy importantes y que esta información tan valiosa llegue al corazón de cada uno. Gabriel, por acá pensando en todo lo que hemos podido compartir a través del programa, lo que significa la ley de karma y dharma, tenemos una pregunta para ir finalizando este maravilloso encuentro y es el dharma, que es una ley natural en el hombre, ¿de qué manera llegamos a él? ¿Cómo podrías compartirnos ejemplos o mecánicas que podamos entender y que nuestros oyentes sientan esa necesidad y nosotros? Obviamente. De que nuestra vida a partir del momento de toma de conciencia sea un dharma. Eso es lo más fácil. Vivan la verdad. ¿Ya puede diferenciar la mentira?
Deje de vivir en una mentira. Deje de creer que esta fórmula de existencia es la real. Deje de pensar que como en este mundo se plantea vivir, odiando, matando, admitiendo la guerra, la muerte como si fuera normal, eso es real. No. Vuelva a su hijo y abrácelo si es que se olvidó de abrazarlo. Vuelva a su esposa y pídale perdón si es que se le olvidó que usted se ha equivocado con ella, y hágalo también la esposa con su marido. Vuelvan al amor más del espíritu, no tanto de la carne, porque la carne se envejece, se vuelve fofa, pero el espíritu jamás, jamás se pierde. Ámela por dentro, no por fuera. Vaya y mire el problema que hay en la humanidad y mire cómo ayuda. Haga algo por otra persona, así sea una vez al día, cada día. Las fórmulas de existencia son bastante sencillas para la humanidad terrestre, que son las mismas para todas las del universo. Viva para los demás, que su alegría sea la de otros, que su sonrisa se despierte cuando vea a los demás sonreír. No se fije tanto en sí mismo, como si el universo girara alrededor suyo. ¿Quién le dijo esa mentira? Sí, por el hombre y para el hombre ha sido creado todo, pero no para que el hombre se pierda desperdigándolo todo. Es al contrario, porque el hombre es el que ayuda a sostener el universo. El hombre es el que, ayudando a otros, se ayuda a sí mismo a crecer. Ayude a otros. Si sabe algo, compártalo. No se lo lleve a la tumba como los estúpidos y los mediocres. Enséñelo. Y verá que el Dharma será su pan cotidiano. El aprendizaje con amor, eso es el Dharma. El crecer y crecer y crecer en sabiduría, porque se busca y se sabe cómo cultivarla. Eso es el Dharma. Y sí, si aparece por ahí un karma, pues usted tendrá ya herramientas para enfrentarlo, y lo hará con valor, lo hará sin miedo. Bueno, tengo esta situación, no voy a echarme a llorar, voy a ver cómo la arreglo. Y tampoco juzgue a los que tienen karmas, porque eso sí que lo va a atrasar a usted. Es más atrasado el que juzga a otro por su karma que el que lo padece. No, ayúdelo. Ya se sabe que todos tienen karmas. ¿Y qué tal si usted ayuda a entender esa ley a los demás? ¿Cuánto Dharma y tiempo está ganando para su espíritu si hace eso? Entonces sí, esta no es una enseñanza religiosa, ni parsimoniosa, ni poética. Esto es la ley de la vida. Y qué maravilla es que podamos entenderla así sencilla como es. Jesús lo dijo, y más sencillo, para crear Dharma. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Sed perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. No hagáis a otros lo que no quisieras que te hagan a ti. Miren lo que él dijo. Eso es lo más sencillo para entender cómo se tiene que vivir, cómo se debe vivir. Y así es naturalmente como viven los hombres de todos los mundos habitados, y dentro de poco tiempo la humanidad terrestre, la que logra entender esto, podrá vivir también en ese mismo reino. Muy bien. Tenemos una responsabilidad grande con nosotros mismos. Empecemos por nosotros mismos a hacer esas transformaciones, esos cambios. También cuando estabas explicándonos ahí, Gabriel Mauricio, me remití a una enseñanza que también la aprendí de ti, y es que es más fácil hacer las cosas buenas porque venimos de la luz, que hacer las cosas malas, que las tenemos que aprender y que tenemos que hacer cosas que ni siquiera están en nuestro sentir y en nuestro corazón. Entonces, qué bueno que pongamos en práctica hacer todas las cosas buenas, todas las cosas de la luz, para poder alcanzar ese Dharma que es tan fácil, realmente fácil, si lo ponemos en práctica. Bueno, y
Queremos entonces, si les ha parecido muy interesante este tema, que yo sé que sí les ha parecido muy interesante, invitarlos a nuestra sede acá en Medellín, en la Floresta. Estamos a 2 cuadras de la estación Floresta, en la carrera 78A, número 4894. Tenemos un número de teléfono que es el 321-870-7814, donde se pueden comunicar con nosotros. Si no están en Medellín, también los podemos ubicar en las otras ciudades donde estén, que también tenemos contactos allí. Qué rico para que con ello puedan enriquecer todo ese conocimiento, esa sabiduría que nos va a ayudar a crecer tanto. Tenemos sedes acá en Medellín, en Manrique, y esperamos entonces su asistencia y su acompañamiento todos los miércoles a las 6:30 de la tarde. Es completamente gratuito. Y también para las personas que pueden estar ubicados por el oriente antioqueño, por Liborina y en todo lugar del planeta. San Pedro. Por San Pedro. Bueno, y en su lugar de residencia, si usted siente que hay un grupo de personas que necesita, desea y siente en su corazón esta necesidad, nosotros dispuestos y felices de compartir. De ir a acompañarlos, claro. Porque sí deseamos mucho que el Padre Eterno sea servido a través de nosotros los hombres y que nosotros podamos manifestar las leyes que nosotros pues contenemos y que desconocíamos. Entonces, Gabriel, hoy y en cada uno de nuestros programas, pues nuestro invitado nos regala una reflexión para nuestros oyentes. ¿Cómo podrías entonces compartirnos esa reflexión para cada uno de nosotros, que nos llevemos en el corazón como esa obra a realizar? Que la humanidad no fue creada para ser aplastada por una invasión. No existimos para padecer sufrimientos eternos, dolores interminables como propósito o naturaleza de la vida. Eso es un engaño, que la humanidad haya aceptado eso. Nosotros existimos para lo grande, fuimos creados para lo virtuoso, estamos hechos por un creador que no se equivoca, que es perfecto y su obra también lo es, que estamos dotados de alma, la de Él, de espíritu para ser como Él, de cuerpo para aprender y hacer que este espíritu crezca. Tenemos mente, tenemos inteligencia, somos lo más maravilloso que existe y se llama humanidad. Y no podemos seguir permitiendo que todo lo que se cierne como tinieblas en este planeta nos aplaste como si fuéramos indefensos. No estamos tan indefensos. Primero, no estamos solos. El que nos creó y quienes nos sembraron en la tierra están con nosotros. Lo que pasa es que ustedes no los ven todavía. Y segundo, tenemos el poderío que mueve al universo, la misma luz que lo creó todo por dentro de nosotros. Y quien se plantee encontrarla, la va a hallar. La esperanza está en que ustedes puedan hacer esto. Y así, un nuevo cielo y una nueva tierra llegará y estas tinieblas jamás volverán a aparecer en este planeta, donde en el futuro será simplemente una historia que contar a la progenie humana que tenemos que cuidar. Que el Padre Eterno los bendiga a todos, a ustedes dos allá en el set. Olga, Milena, muchas gracias por invitarme. Y también allá a la producción de La Voz de los Corazones.